María Paula Romo Rodríguez, líder del movimiento Construye, es abogada y política ecuatoriana, exministra de Gobierno y del Interior en el régimen de Lenín Moreno, licenciada en Ciencias Jurídicas con masterado en Alto Gobierno, exasambleísta y presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en la Asamblea de 2008 y también fue miembro de la Asamblea Constituyente en 2007. Es nuestra invitada el día de hoy. Damos la bienvenida y dirige la entrevista el economista Gabriel Martínez. Muy buenos días, doctora Romo. Hola Gabriel, buenos días. Blanqui, buenos días. No sé si le puedo decir así. Sí, por supuesto, por supuesto. María Paula, en los días pasados, el fin de semana, el presidente saliente Guillermo Lasso hizo una referencia. Quería preguntarte por eso primero. Mencionó de la señora que vive en Washington, que manda y que dirige votos desde allá, y que esos políticos, pues, él está en contra. ¿Qué opinas de esa referencia que hizo el presidente Lasso? Gabriel, nuevamente buenos días y qué gusto acompañarlos. Es la primera vez que estoy en su programa y me da mucho gusto y les deseo mucho éxito con esta iniciativa. En realidad, no sé de dónde salió el comentario del presidente Lasso, no veo la motivación, no veo el sentido, así que no tengo mucho más que decir. Efectivamente, yo soy parte del movimiento Construye y he hecho política durante los últimos 20 años. La haré desde cualquier lugar en el que esté, porque ese es mi compromiso. Y no veo que haya nada que responder ni nada que comentar. Me alegra mucho que el movimiento Construye tenga una representación de calidad y cantidad en la Asamblea. Pero iba un poco a la referencia de esos políticos que desde el exterior un poco manejan los hilos de la Asamblea, ¿no? Y hacía referencia, y te ponen el saco con Correa, con Nebot y María Paula, que desde el exterior controlan un poco. ¿Es eso así o no? Me ratifico, Gabriel, en que no veo el sentido ni el motivo de la comunicación y tal vez lo que quería decir es políticos que son dirigentes de un partido que sí tiene representación en la Asamblea Nacional, a diferencia de lo que sucedió con el suyo. Ahora, dentro de las cifras, y esto para antes de pasar el tema legislativo, que creo que es lo más importante, pero hay una cifra que siempre saca el presidente, que es la incautación como un gran logro de esta administración, que es la incautación de sustancias sujetas a fiscalización. Pero eso es algo que cambia, yo recuerdo, cambia esa tendencia de que tú asumiste el Ministerio de Gobierno. Comenzó eso a mejorar, comenzó eso a progresar. ¿Cómo evalúas al final del día la gestión de Lasso dentro del ámbito de seguridad, que fue lo que tú manejaste en el gobierno de Moreno? Empezaste preguntándome por un indicador, que es el indicador de toneladas incautadas, y quisiera regresar ahí. Hay varios indicadores para medir el tema de seguridad. Hay que tener mucho cuidado con usar uno solo, pero se utiliza con mayor frecuencia para saber la gravedad de la situación, la tasa de muertes violentas, la tasa de homicidios. En 3 años, casi 3 años del actual gobierno, la tasa de homicidios pasó de 7 asesinatos por cada 100.000 habitantes a 44 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ese es un crecimiento de la cantidad de muertes violentas que por sí solo responde la pregunta. No hay manera de hablar de un buen resultado en materia de comunicación, en materia de seguridad, cuando lo que se ha logrado es tan grave en temas de asesinato. El indicador más delicado de todos, pero también el más claro. Pero podríamos ir a otros. Podríamos ir, por ejemplo, al indicador de impunidad y tasa de resolución policial, que no es la misma que la tasa de resolución judicial. No me refiero al número de sentencias, sino a la cantidad de casos en que la Policía Nacional tiene identificado un sospechoso o sospechosos. Esa tasa, en el caso de homicidios, está por debajo del 5 de cada 100. Podríamos hablar de impunidad en otros delitos, como por ejemplo lavado de activos. Pasamos de tener 3 sentencias por cada 10 en lavado de activos a 1 en lavado de activos. Eso también nos habla del sector justicia. No hay un solo indicador que nos diga que la seguridad hoy está mejor que hace 3 años, de ninguna manera. El Ecuador vive la situación más grave de seguridad de toda su historia moderna. Te hacía referencia al indicador o a la cantidad de toneladas incautadas, porque Lasso ha venido justificando un poco toda esta violencia
ha venido justificando toda la violencia en las cárceles y en las calles, porque dice que ha incrementado la incautación de sustancias. Pero esto ya se daba en la época de Moreno, ya había un incremento, y sin embargo en la captura y de drogas en los puertos, y sin embargo no había esta violencia. Entonces, que hacía referencia principalmente porque no veo la relación entre estos hechos, porque cuando tú eras ministra sí se estaba incautando esa cantidad de drogas, sí se hacían estas requisas, y sin embargo no había la violencia en las calles como existe ahorita. Sí, no hemos tenido nunca un episodio de violencia como el que vemos ahora, nunca, nunca. Y por ejemplo, temas como el sicariato estaban bastante controlados. Ningún país puede decir que hay un tipo de delito del que tiene 0 casos, pero estaban muy controlados. ¿Por qué? Porque había una actuación con una política pública, con una política de seguridad, para que esos casos no se dejen nunca en la impunidad, para que se identifique de manera inmediata a los responsables. Tú recordarás que tuvimos unos pocos casos de sicariato, incluso tentativas de sicariato, que de inmediato la policía actuó y que la policía le entregó a la justicia y al país los responsables o los sospechosos en menos de 24 horas, en casos contados. Entonces, sí se requiere una política clara, sí se requiere un mando claro sobre la Policía Nacional. Yo creo que otra cosa que ha pasado en estos años es que el mando civil sobre la Policía Nacional ha desaparecido prácticamente. Me refiero no a la persona que esté sentada ahí, sino a la capacidad de gestión del ministerio en materia de seguridad. Y creo que en tanto incautaciones, si bien es cierto las incautaciones han crecido, y eso es innegable, han crecido mucho las incautaciones, ha crecido también la producción, ha crecido la utilización del Paso Ecuador para el envío de drogas a muchos países del mundo, pero hay una pregunta que siempre tenemos que asociar con esto. Junto a un número de toneladas de cocaína, junto a una gran embarcación, ¿a quién se detiene? Y entonces lo más efectivo, lo único que representa un verdadero golpe para las estructuras criminales es detener a los responsables económicos, a los de lavado de activos o a quienes son cabeza de las organizaciones criminales. Y para eso se requiere un trabajo de inteligencia. Si junto a las toneladas se detiene a los bodegueros, entonces no se afecta la organización criminal, y creo que es otro indicador que habría que mirar. Muy bien. Esto como para cerrar un poco ya este gobierno, ya termina sus funciones anticipadamente y bueno, la historia lo juzgará creo que con muchísima dureza. Ahora, María Paula, ¿por qué? ¿Por qué se ha aislado a Construye de las conversaciones en la Asamblea? ¿Por qué crees tú que los han aislado? Y esto lo digo porque muchos asambleístas de Construye han manifestado que no ha habido acercamientos. Lo manifestó Patricio Carrillo en su momento, lo han manifestado otros asambleístas, que ni siquiera ha habido conversaciones. Y esto tendría algún nivel de motivación. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Sí, Gabriel, yo quisiera hacer una precisión. El movimiento Construye, sus dirigentes, sus asambleístas, la coordinación de la bancada, se ha comunicado y ha mantenido conversaciones fluidas con todas las fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea Nacional, excepto con el correísmo. En el caso del gobierno nacional, el gobierno ha tomado una decisión por la que tendrá que responder el gobierno, no Construye, de tener acercamientos que no son institucionales, sino que son individuales. Asambleísta por asambleísta, teniendo conversaciones bilaterales. Esa es una forma diferente de actuar que la que hemos escogido como movimiento. Como movimiento escogimos una posición, ser claros con esa posición y actuar en consecuencia. ¿Cuál es esa posición? No es posible entregarle más poder al correísmo. No vamos a ser parte de una decisión que implique que el correísmo tenga más poder en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque nuestra preocupación era y es la agenda de impunidad. En un primer momento nos dijeron, pero qué radicalidad, qué posición tan extrema, eso no tiene explicación. De inmediato Rafael Correa salió y aclaró que buscaban el juicio a la fiscal, lo repitió una de sus legisladoras el día de la instalación, que ese va a ser su objetivo central. Otra de las legisladoras ya habló de la amnistía de Patiño, me parece que alguien más habló de la amnistía de Isa. Esto era lo que nosotros anticipábamos y anticipamos. Esas son las consecuencias de entregarle la comisión de fiscalización a
el correísmo, a la asambleísta Pamela Aguirre. Esas son las consecuencias de entregarle justicia a la revolución ciudadana. En este momento se ha colocado en la presidencia de la Comisión de Seguridad a una asambleísta, no la conozco, así que mal haría en hacer un comentario sobre su profesión, su personalidad, su experiencia, pero su título profesional está enfocado en diseño de modas, en la Comisión de Seguridad, que es el asunto más grave del que estamos hablando ahora mismo. Nosotros tomamos la decisión, ahí yo tengo una pequeña diferencia. Yo creo que nosotros tomamos la decisión de no ser parte de eso. Y por supuesto, la consecuencia es que no somos parte de la directiva de las comisiones. Sin embargo, llevaron más allá este tema, porque no solamente que no estamos en la directiva de las comisiones, lo que se entiende si no somos mayoría, pero además nos sacaron de las comisiones. Me explico un poquito, 19 asambleístas, que son parte de la bancada de Construye, por lo tanto, 19 asambleístas, 15 comisiones, al menos, matemáticamente, estaba garantizado que en cada comisión haya un asambleísta. Pues no nos quieren en las comisiones en las que somos más incómodos, así que pusieron 2, 3 asambleístas en algunas comisiones que según la lectura de la mayoría tratan temas menos relevantes, pero no hay nadie de Construye en justicia, en fiscalización y en las 2 comisiones económicas. Justicia y fiscalización, los grandes intereses del correísmo, las comisiones económicas, los grandes intereses del gobierno. Sin embargo, para nosotros en la Asamblea nos mueven las causas y no los cargos, así que estoy segura de que la bancada de Construye hará un gran trabajo desde cualquier comisión. Ahora, uno podría decir de que Noboa se fue por el pragmatismo ante ver la situación compleja que tuvo Lasso en la Asamblea justamente por, digamos que echarse encima a 2 grupos importantes en el Parlamento, el correísmo y el socialcristianismo. Él ha cambiado hacia un giro pragmático de tener esa mayoría, pero también ha sido muy claro en decir de que no va a apoyar un juicio político ni a la fiscal, y el correísmo, los socialcristianos también salieron a corregir a Paola Cabeza, decir que la amnistía de Patiño no estaba dentro de sus planes, ni la amnistía a nadie. ¿No crees que eso de ahí tal vez podría haber dado flexibilidad a que también sean ustedes partes, pero dejando esas líneas rojas aparte, como para tener una mayor presencia y poder contribuir mejor al funcionamiento de la Asamblea? Nosotros tenemos una seria duda de que esta agenda, que es la agenda corazón del correísmo, haya quedado por fuera. Tenemos una preocupación, tenemos una sospecha de que tarde o temprano la van a volver a poner en la Asamblea Nacional y que mientras eso suceda, de todas maneras la están jugando por fuera de la Asamblea. En el tema de la Contraloría, veamos qué es lo que está pasando y veamos qué va a pasar cuando tengan que posesionar al Contralor en los próximos días. Veamos qué pasa en el concurso tan cuestionado de la Corte Nacional de Justicia, en donde se están cambiando jueces de las salas penales. Es decir, la actividad política, la influencia política, los acuerdos políticos no están solamente en la Asamblea Nacional, nunca es así, están dentro y fuera de la Asamblea Nacional y nosotros tenemos dudas de que esta agenda del correísmo haya sido abandonada. De todas maneras, no puedo dejar de decir que los pronunciamientos públicos, tanto del gobierno como del Partido Social Cristiano, alejándose del tema de impunidad, son dignos de saludar. Ojalá así sea, ojalá no los lleve, me refiero sobre todo al gobierno, no los lleve el correísmo y los arrincone para ponerlos en esa agenda. Pero hasta el día de hoy, y estos pronunciamientos efectivamente son dignos de saludar. Ojalá que no se sumen, ojalá que no terminen en esta agenda de impunidad. Nosotros tenemos una posición un poco más dura, un poco más radical, si así se quiere, en este sentido, y no confiamos en las buenas intenciones del correísmo. Antes de dar paso a Blanca, para continuar con las preguntas, Noboa ya ha manifestado que va a mandar 2 leyes de entrada, ¿no? Dijo que va a mandar 2 propuestas de ley de urgencia económica, una reforma tributaria y otra en el sector energético. ¿A ustedes ya les han comunicado algo de qué se van a tratar estas leyes? ¿Tienen conocimiento o se mantiene todavía un poco, digamos que oculta o distante esa información, María Paula?
No tenemos ninguna información sobre el contenido de las leyes y de lo que conozco no es solo nuestro caso. No hay ninguna otra fuerza política que conozca el contenido de las normas ni de los proyectos de ley. Lo que se sabe es lo que el presidente en términos generales ha comentado dentro y fuera del país. No se conoce nada más y cómo construye la bancada, el movimiento, los equipos de apoyo, pues lo que harán es analizar esas leyes y actuar según lo que mejor le convenga al país. María Paula, ustedes también arrancaron con un número 29 asambleístas, importante. Después vino la repetición de la votación en el exterior, les costó un puesto. Lo de Carrillo no le permiten posesionarse, más allá de las posiciones diferentes que puedan existir sobre eso. Ahora los excluyen. ¿Crees que hay alguna suerte de animosidad expresa contra Construye? Sí, claro que sí. No lo llamaría animosidad. Tenemos una posición política y tenemos una posición política sin medias tintas respecto de lo que el correísmo es y lo que representa. Y si esa es la fuerza más grande representada en la Asamblea Nacional, pues sin duda actúa de formas antidemocráticas, trata de bloquear nuestra participación antes de la elección, durante la elección y ahora en la Asamblea Nacional. Eso no es para nosotros una sorpresa, es de lo que hemos estado hablando y podemos hacer esa lista. Efectivamente, nosotros tuvimos una campaña durísima, una campaña que nadie puede imaginarse. Fue asesinado nuestro candidato presidencial. El asesinato de un candidato presidencial es un golpe a la democracia y el asesinato del candidato de una organización política, de una alianza política, es también un golpe durísimo. El correísmo trató de impedir que reemplacemos al candidato. El correísmo se opuso a la candidatura de Zurita, ustedes recordarán, la impugnó. Se opuso a la candidatura de Carrillo. Cuando el CNE nos dio la razón, la impugnó, ganamos en el contencioso electoral y ahora, con una credencial entregada al segundo asambleísta más votado del país, también se está oponiendo. Con una bancada muy grande, porque el 20 de agosto Construye obtuvo 31 curules. 31 curules en la elección de primera vuelta. A la señora García no la contabilizamos nunca como parte de la bancada porque en el momento del asesinato de Villavicencio ella tomó toda la distancia y estuvo del lado de quienes querían que Ortega sea el reemplazo presidencial de Villavicencio. Entonces nunca lo contabilizamos como un número, como una persona, como un integrante de la bancada, pero ganar curules el 20 de agosto fueron 31. Si le quitamos el nombre de la señora García, son 30, nos anulan elecciones en un movimiento ilegal, investigado en este momento por la Fiscalía, pasamos de 30 a 27, repiten elecciones, pasamos de 27 a 28, y luego hay una separación en dos partes de la bancada. Tenemos hoy una bancada de 19 miembros que participaron por las listas de Construye, que se mantienen en una posición como la que he descrito, y aún así, después de esto que les cuento, 31, 30, 27, 28, 19, esos 19 siguen siendo la segunda bancada más grande de la Asamblea Nacional. Blanca. Está sin Está sonido. muteada, Blanca, está muteada. Ya, ahora sí. Buenos días, María Paula. Un gusto saludarla. Nos hemos topado en Twitter, evidentemente, pero todos estos años nunca hemos tenido la oportunidad de conversar de esta manera. Importante que hablemos sobre el asunto del diálogo de Valentina Centeno. En algún momento ya el asambleísta no ha habido ningún acercamiento con Construye, pero le pregunto a usted para corroborar el asunto. ¿Valentina Centeno en algún momento tocó la puerta de la bancada y dijo, oigan, hablemos, se había dicho que se iban a reunir, no, ¿hubo o no hubo esos diálogos? No, Blackie, buenos días. Lo que hubo fue acercamientos individuales, como yo lo decía hace un momento, y esa es una decisión de la señora asambleísta. Lo que hubo fue acercamientos individuales a un sector de la bancada que luego abandonó la bancada, a algún grupo de asambleístas, individualmente legisladores, pero no el gobierno o su representante en la Asamblea Nacional ha optado por conversaciones individuales, bilaterales con asambleístas, no de una manera institucional, no con la coordinación de la bancada. Esa es una opción y esa es una forma de comportamiento político y cada uno escoge la suya, evidentemente.
Y con respecto a Carrillo y su participación y todo lo que ocurrió en torno a su curul y luego que no lo dejó pues sentarse en la justicia ecuatoriana, sobre aquello, ¿cuál es su postura, María Paula? Porque es importante igual tener esta lectura detrás, ¿no? Una cosa es lo que dice la ley, la gente que está en defensa de la democracia siempre defiende la ley, pero ustedes han tenido como una postura bastante interesante con respecto a esto, porque es algo que tranquilamente pudo verse utilizado como herramienta política para relegar también a otro funcionario. Entonces, sobre Carrillo, ¿qué es lo que dice Construye? Lo primero, no es la justicia ecuatoriana la que le ha impedido llegar a su curul a la Asamblea Nacional por ahora, porque también quiero decir eso. Será cuestión de días o de semanas que esa participación, plena participación del asambleísta electo se dé en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Pero no es la justicia ecuatoriana la que ha impedido que lo haga. ¿Quiénes han impedido que esté en la Asamblea Nacional por ahora? Los participantes de esta alianza de gobernabilidad, yo creo que es también de impunidad, pero son los participantes de esta alianza los que han impedido que Carrillo vaya a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la justicia ecuatoriana se pronunció permitiendo, asegurando que Carrillo sea candidato. El caso de Carrillo se ha revisado en el Consejo Nacional Electoral, cuando se permitió su participación, en el Tribunal Contencioso Electoral, que se ratificó en la participación de Carrillo. Luego Carrillo participó. Luego su llegada a la Asamblea Nacional fue respaldada por 1.715.000 personas. 1.715.000 personas que representan algo más del 20% del padrón electoral, de los sufragantes en la elección. Entonces, Carrillo ha pasado todos los filtros de la legalidad y de la democracia. Y una vez que gana las elecciones, le entregan su credencial como asambleísta. La Asamblea Nacional dice, tiene que traerme el certificado del Ministerio de Trabajo de que no tiene ninguna inhabilidad. Y en el Ministerio de Trabajo consta una inhabilidad que no es aplicable para un cargo de elección popular. Esa es nuestra discusión. Si bien es cierto que hay una inhabilidad por sanción administrativa, esa jamás puede usarse para impedir la participación electoral, lo que sí corresponde con sentencias penales, por supuesto. Y, como usted bien dice, en casos anteriores nunca a nadie se le ha ocurrido llevar esa inhabilidad al punto de impedir participación de personas elegidas en votación popular. ¿Qué haremos? Ya, dentro y fuera pero María del país, Paula, hay un internacional. activa de la medida cautelar, a eso me refería yo. Sí, pero la medida cautelar, ojo, hay una acción de protección que pone la Revolución Ciudadana y la pierde. Sí. Y luego hay una medida cautelar que pone Carrillo y la jueza la inadmite. Y dice, esta no es la vía correcta. No dice, Patricio Carrillo no tiene el derecho. No puede decir eso porque Patricio Carrillo tiene una credencial que certifica que ganó la elección. Dice que la medida cautelar no es admisible y que no va a tratar un asunto que considera político y no de derechos humanos. En nuestra opinión y la de los abogados consultados, es claramente un asunto de derechos políticos, no solamente los derechos políticos de Patricio Carrillo, sino los del 20% del padrón electoral. Ya, voy a hacer una pausa pequeña para poder darle una pregunta que nos mandó uno de nuestros oyentes y se llama Guido, escribe desde la Amazonía y le pregunta ¿cómo superar la polarización de la ciudadanía si la representación y el divisionismo en la asamblea es tan alto? ¿Cuál es su respuesta? Creo que tiene una pregunta muy importante, Guido, y uno de los grandes desafíos de la política contemporánea, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, la polarización política se ha convertido en uno de los grandes problemas y en uno de los grandes frenos a la toma de decisiones. ¿Cómo superarla? Yo creo que con renunciamientos desde todos los sectores, discutiendo más sobre los temas que sobre las personas. Y ese es el ejercicio que todos debemos intentar hacer. Nosotros lo intentamos. Usted, por ejemplo, Blanqui, tiene muchos años de cubrir política, yo tengo muchos años de hacer política y podrá ver que, por ejemplo, y perdón por hablar en lo personal,
Yo no creo nunca haber llevado ninguna de mis diferencias a lo personal, a una agresión con calificativos. Lo que nosotros defendemos es posturas políticas y es posible tener posiciones claras, posiciones firmes, posiciones sólidas, sin llevar eso a lo personal. Es posible. Yo creo que es una forma de superar esa polarización y esa violencia. Sí, pero y con esto me meto un poco antes de darle paso a Mercy con dos preguntas. La primera es esta situación del correísmo. Hay una situación que estábamos hablando al inicio del programa, María Paula, con respecto a lo que se dice de este sesgo que se nota en facto dentro de los pasillos de la Asamblea con respecto a esa relegación de Construye. Usted ha puesto sobre la mesa el asunto de las comisiones. No es una novedad todo lo que ha pasado en estas dos sesiones que hemos tenido al frente. Ustedes se sienten relegados. La figura con el correísmo de alguna manera fue criticada, la postura que ustedes tuvieron de muy duros, muy implacables con respecto a eso. ¿En algún momento se han replanteado llegar a diálogos en pro del país con esta gran bancada que es la correísta, María Paula? Vamos a dialogar por los temas del país con toda la Asamblea Nacional. Y si hay una propuesta que sea buena para el país, vamos a respaldarla, no importa quién la proponga. Esto nosotros nunca hemos dejado de pensarlo y de decirlo. Vamos a dialogar con todos los sectores en la Asamblea Nacional. Esa es la esencia del Parlamento. Pero no vamos a olvidar ciertas cosas. Vamos a dialogar por los temas. Hay una buena ley de seguridad, adelante. Hay una buena ley para temas de empleo, adelante. Pero eso significa que vamos a dejar de mencionar o que vamos a dejar de recordar lo que el correísmo ha representado y el papel que ha ocupado en el país, lo que significa. No lo vamos a hacer. No vamos tampoco, no nos van a decir pasen la página y no sean conocedores. Asesinaron al candidato presidencial de Construye y luego asesinaron a sus asesinos en la cárcel. O sea, lo que esto significa, lo que esto representa, no es un episodio que puede dar. No lo vamos a dejar pasar. La noche del asesinato, Rafael Correa, en su cuenta de Twitter, publicó un video trucado, falso, manipulado, en donde acusaba a Villavicencio de ser parte de una organización criminal y pretendía explicar así su asesinato. Eso es ruin, pero además hay intereses políticos detrás. Y eso tampoco lo vamos a olvidar. María Paula, con respecto al impasse que hubo con el no alcanzar los votos de esta vocalía del CAL, ¿ustedes ya lo tienen hablado de alguna manera? ¿Han llegado a algún consenso antes de que el Pleno se reúna nuevamente? Sí, la bancada está haciendo algunas conversaciones. En realidad, el día de la votación contábamos aparentemente con los respaldos. Luego, algunas personas que se habían comprometido votaron en un sentido distinto al que habían anunciado. Esas son decisiones individuales de cada uno, pero evidentemente Construye no es parte de la aplanadora que elige autoridades con 100 votos o con 110 votos en este periodo. No somos parte. Y por lo tanto no tenemos esa cantidad de votos de respaldo. Sin embargo, de eso habría sido una señal democrática, una señal de convicción democrática, el garantizar algo que por justicia y por ley le corresponde a la segunda bancada más grande de la Asamblea Nacional, que era una vocalía en el CAL, una voz para disentir. Sí, seguramente en muchos temas, pero de eso se trata la democracia. Lo que vimos también al impedir la llegada de esa vocalía es que preferirían, al menos aquí se lee, algunos sectores preferirían que no haya esa voz. Hago la distinción porque tanto la bancada de gobierno como la bancada del presidente electo de la Asamblea dieron sus votos para garantizar ese espacio democrático. Sin embargo, no fue la misma posición la del correísmo, evidentemente, y los sectores de minorías que buscan conformar otra bancada en los próximos días, pues también tenían un interés involucrado en esto. Esperamos que Construye tenga su espacio en el CAL y eso se verá en los próximos días, pero vuelvo a insistir, más allá de estos espacios que tienen una razón de ser, más allá de eso, independientemente de eso, la bancada hará un gran trabajo y como ven, hemos propuesto ya el día de ayer una enmienda constitucional para empezar con nuestra agenda de seguridad.
Y hablar de alguna manera con gente buena, María Paula, no puede llevarlos a upar ese voto. Ellos, entiendo, van a postular a Sofía Sánchez y ustedes tienen un nombre, Sandra Bueno, creo que es el apellido de la asambleísta. No han logrado conversar con ellos como para ver si logran los votos y llegar a un acuerdo. Con todos los sectores vamos a seguir conversando y no solamente por los votos del CAL Blanqui, porque viene a ser un tema realmente menor frente a los problemas del país. Con todos los sectores estamos conversando y entiendo que los asambleístas, parte de la bancada, todos, no solamente la coordinación, que todos los asambleístas están en conversaciones desde el día de ayer también para saber quiénes respaldan la enmienda constitucional por la extradición. Así que, por supuesto, nunca vamos a dejar de conversar con los otros miembros de la Asamblea. No lo vamos a hacer necesariamente por espacios o por cargos de representación, aunque nos correspondan. Lo vamos a hacer por los temas de fondo, seguro, con mucha más libertad. Merci. Doctora, ¿cómo está? Mercy Castro les saluda. En torno a también lo que ya viene el nuevo gobierno, ¿usted cree que le pasará factura esta alianza legislativa que ha hecho con estas dos fuerzas políticas a lo que va a ser el mandato de Daniel Noboa? Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que más temprano que tarde el correísmo le cobrará cuentas al gobierno o a sus aliados. Y como lo dijo el movimiento en un comunicado hace algunos días, nosotros seguiremos con la misma firmeza de siempre, dispuestos a apoyar la agenda del país cuando eso suceda. Creemos que eso tarde o temprano sucederá. ¿Por qué lo creemos? No por un sesgo, porque lo hemos visto. Porque lo vimos en el gobierno del presidente Moreno, porque lo vimos en el gobierno del presidente Lasso y porque, en nuestra opinión, el correísmo no quiere que a ningún gobierno le vaya bien. De esa manera ellos pueden seguir diciendo que estábamos mejor. Entonces, creemos que hay un interés político en conflicto y que es probable que pronto se mire, que se note y que actúen de esa manera. De todas formas, ojalá nos equivoquemos y lo que veamos sea una asamblea que pueda unir todas las fuerzas, incluyéndonos por los temas importantes del país, porque siempre vamos a estar ahí. Ahora, también no hay una contradicción, o sea... tenemos a Blanca. Mercy, un segundito. Una desde Quito que no me puede faltar porque si no me matan. Me preguntan, María Paula, ¿qué pasó en el consenso de Cusín y qué resolución tuvo después de esa reunión? Hay un abogado penalista, analista político que le mande esa pregunta desde acá de la capital. Bueno, esa reunión se dio hace más o menos 2 años. Fue una reunión muy interesante sobre la situación fiscal del país. Creo que no hemos aprendido mucho, me refiero como país, desde ese momento hasta acá, porque como es de conocimiento público, pues el gobierno recibe una situación fiscal alarmante, una situación de caja, de ingresos muy difícil, y la reunión sobre la que pregunta su televidente, su contacto, realmente fue una reunión muy provechosa, muy interesante, con datos alarmantes sobre decisiones de fondo que se debe tomar en el país, lo que no se han tomado y que creo que estamos muy lejos de. Bueno, parece que estamos perdiendo señal justamente. Y bueno, vuelvo a la asamblea. De cierta manera, eso también de que si bien el correísmo tiene a estas comisiones estratégicas que muy bien usted ha señalado, en donde se manejan los temas de justicia, todo esto, pero también no puede ser quizás una manera como de tener ahí adormecido a este electorado tras perder las elecciones, tras tener un cierto revés, y aunque son mayoría, a su vez no terminan siendo determinantes en las decisiones que se pueda tomar dentro de la Asamblea Nacional. Esto en referencia a que quisieran llamar a juicios políticos o en este caso levantar amnistías, pero que no tienen garantizados los votos. Quizás también no están jugando desde ahí con su electorado. Habrá que verse. Para nosotros, cada bancada, cada organización política tendrá que responder por sus iniciativas y por sus actos. Y nosotros queremos concentrarnos más en nuestras iniciativas que en las de los otros, por supuesto. Cosas como la amnistía a Patiño, cosas como el juicio político a la fiscal, encontrarán nuestra firme oposición. Sin embargo, nuestros esfuerzos, nuestra energía va a estar puesta
en trabajar y en mover la agenda legislativa hacia lo que le ofrecimos al país en las elecciones. El día de ayer, la bancada ha presentado un proyecto de enmienda constitucional para volver a poner sobre la mesa la extradición de ecuatorianos que sean buscados por la justicia de otros países por crímenes de transnacionales, por delitos contra la vida, delitos contra la integridad sexual y delitos de crimen organizado. Entonces, esto es lo que nosotros creemos que se puede lograr en la Asamblea Nacional. Se requiere 1/3 de la Asamblea Nacional para empezar el trámite y luego 2/3 de la Asamblea Nacional para aprobar la enmienda. Pero estamos seguros de que habrá un respaldo realmente unánime de la Asamblea. Esperamos que así sea. Veamos qué dice la bancada del correísmo que se opuso a la extradición en la última consulta popular. Pero el país espera estas señales de que el Estado confrontará a los delincuentes, los castigará, los enviará a circunscripciones y a justicias a las que les tienen más temor que al ecuatoriano. María Paula, para cerrar la entrevista, en el proceso electoral y después del asesinato de Villavicencio, ¿había algún nivel de coincidencia de que la Asamblea tenía que hacer una fiscalización por lo menos política de quienes estuvieron a cargo de su seguridad, después del asesinato de los victimarios también de Villavicencio? Alguien tiene que responder políticamente por ese desastre. Sin embargo, desde la posesión de Henry Kronfle, nadie ha vuelto a tratar este tema. ¿Crees que se va a poder, con estas comisiones como están organizadas y con este poder que se ha asumido en la Asamblea, crees que se va a poder iniciar estos procesos y sacar a la luz y por lo menos que hayan sanciones políticas para aquellos que no estuvieron a la altura en ese momento? Seguro que sí, y la bancada está trabajando en una agenda. La bancada está trabajando en ese sentido y serán los asambleístas los que hagan los anuncios correspondientes, pero seguro que sí, nosotros no vamos a desmayar en ese propósito. Ok. Muchas gracias a la doctora María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, líder del Movimiento Construye. Muchas gracias por habernos acompañado la primera vez y por supuesto esta es tu casa. Esperamos poder tenerte recurrentemente. Seguro que sí, muchísimas gracias. Blanca, Mercy, Gabriel, muchas gracias. Buen día. Chao, María Paula. Bye, bye.